La economía mundial alternativa. En 1917 hubo una revolución en Rusia. Un grupo de socialistas, considerados una secta extraña, una rama desviada del movimiento socialista, tomó el poder. Se les llamó los bolcheviques. El grupo mayoritario. Mientras que la abrumadora mayoría de los socialistas en Europa había revertido su postura antibélica y apoyaba la guerra, los bolcheviques se opusieron a la Primera Guerra Mundial. Se opusieron afirmando que los trabajadores deberían dar la vuelta a las armas y declarar la guerra contra los belicistas. Su lema era convertir la guerra imperialista en una guerra civil. Los bolcheviques eran vistos como similares a una orden monástica o sacerdocio. Su forma de organizarse tenía sus raíces en los aspectos orientales y asiáticos de la sociedad rusa. Al igual que los viejos creyentes o los decembristas, los bolcheviques organizaron un pequeño grupo de personas dedicadas que entregaron su vida por completo. Se dedicaron a la agitación para incitar al pueblo a la rebelión y seleccionaron a los más brillantes de la población para darles propaganda, enseñándolos su complejo conjunto de creencias basado en la idea de Karl Marx, pero incluyendo las innovaciones de Lenin sobre el imperialismo, la etapa superior del capitalismo y la necesidad de apoyar los movimientos de liberación nacional entre los pueblos colonizados. Cuando Lenin regresó a Rusia en abril de 1917, ordenó a los bolcheviques que dejaran de llamarse socialistas y socialdemócratas y se llamaran comunistas para demostrar que eran un movimiento claramente diferente de los diversos líderes marxistas y obreros que se traicionaron y apoyaron la guerra. El trabajo de Lenin se centró en exponer cómo los social-imperialistas y los social-traidores eran un mecanismo eficaz para estabilizar el sistema colonial, no revolucionarios que luchaban contra él. Cuando los bolcheviques tomaron el poder en Rusia, anunciaron inmediatamente que apoyarían a cualquiera que se opusiera al sistema imperialista occidental. Patronizaron el Congreso de los Pueblos del Este en Bakú, Azerbaiyán. Financiaron al emir de Afganistán, un monarca conservador y tradicionalista, porque luchaba contra el Imperio Británico. El nuevo país que crearon, llamado la Unión Soviética, se definió como el líder del movimiento comunista global que buscaba derrotar al imperialismo. En 1928, Joseph Stalin emergió como líder de la Unión Soviética. Lanzó planes económicos quinquenales para convertir a Rusia y a las naciones circundantes en países industriales modernos. Durante la década de 1930, mientras el resto del planeta experimentaba la Gran Depresión, con un desempleo masivo, la Unión Soviética tuvo un auge económico.
Con una economía controlada en un 91% por el gobierno, la Unión Soviética se convirtió en una potencia industrial. Electrificaron todo el país, proporcionando vivienda universal, pleno empleo y educación completa. Erradicaron el analfabetismo, construyeron una red de enormes universidades y lograron avances espectaculares en el arte. Una mujer llamada Tatiana Fedorova describió el ambiente cuando se construyó el metro en Moscú. Queríamos hacer algo con nuestras propias manos, glorificar a nuestro país, no solo con palabras, sino con hechos. Y lo hicimos. Construimos el metro, construimos Magnitogorsk, construimos el ferrocarril. Todo lo hicimos con tanta camaradería, entusiasmo y felicidad. Y si hoy pudiera volver a vivir, a pesar de todas las grandes dificultades, habría vuelto a hacer lo mismo. Stalin se propuso construir eso o aquello, y gracias a la confianza de la gente y el entusiasmo de los jóvenes, fue posible. Recuerden, la gente era analfabeta, vivía prácticamente en la oscuridad, usaba zapatos de corteza de abedul. Incluso ahora creo que es como algo sacado de un cuento de hadas. Fue uno de los momentos más difíciles para construir este país. Construir estas grandes obras solo sería posible mediante la unidad del pueblo y el amor del pueblo por su ídolo. Y para nosotros, Stalin era un ídolo. La Unión Soviética derrotó a los nazis, inventó los viajes especiales y logró mejoras rápidas y drásticas en el nivel de vida. Tras la Segunda Guerra Mundial, patrocinó a muchos otros países que habían estado bajo el dominio del imperialismo para que hicieran lo mismo. En África, líderes como Kwame Nkrumah y Julius Nyerere sacaron a su gente de la pobreza. En Oriente Medio, el socialismo árabe en Egipto, los socialistas Baas en Irak y Siria y los revolucionarios islámicos en Irán liberaron a su pueblo del imperialismo y comenzaron la construcción. China tuvo su revolución de 1949 con el Partido Comunista tomando el poder y lanzando planes quinquenales de construcción. Las secuelas de la Segunda Guerra Mundial se denominan la expansión económica de la posguerra por los economistas. Fue el mayor episodio de crecimiento en la historia de la humanidad, con millones de personas saliendo de la pobreza. En los países aliados con la Unión Soviética, esto se logró mediante la planificación centralizada estatal. En muchos países aliados con Estados Unidos, esto se logró a menudo mediante un control militarizado de la economía. En Europa se creó un enorme estado de bienestar que ofrecía salarios altos, atención médica gratuita, universidad gratuita, vacaciones garantizadas y otros beneficios. Tras el auge de la expansión económica de la posguerra, la economía mundial comenzó a desacelerarse durante la década de 1970.
los países occidentales comenzaron a experimentar desempleo y una crisis de valor, así como los mismos problemas arraigados en la producción organizada con fines de lucro. En la Unión Soviética y los países aliados existía un grave problema en lo que respecta a los bienes de consumo. La planificación centralizada estatal es excelente para construir centrales eléctricas y universidades, pavimentar carreteras, extraer petróleo, etc. Sin embargo, para la ropa, los juguetes infantiles, los restaurantes y todo lo que hace la vida divertida y placentera, la planificación centralizada estatal presenta ciertas limitaciones importantes. A finales de la década de 1970, China comenzó a ajustar su economía para utilizar el mercado como complemento a su economía planificada. Este modelo, llamado socialismo con características chinas, tuvo mucho éxito. El Estado emite planes quinquenales y controla las principales industrias, pero dentro de esta economía planificada en general, el mercado y la creatividad humana florecen. El líder chino Deng Xiaoping lo explicó así: el hecho de que China sea pobre, tenga bases económicas débiles y esté atrasada en educación, ciencia y cultura significa que tenemos que librar una dura lucha. Queremos aprovechar los fondos y la tecnología extranjeros y expandir activamente nuestro comercio exterior, pero debemos confiar principalmente en nuestros propios esfuerzos. Nos oponemos a esos conceptos absurdos y reaccionarios de socialismo empobrecido, transición de la pobreza a una etapa superior y hacer la revolución en pobreza, pregonados por Lin Biao y la banda de los Cuatro. Pero también nos oponemos a la idea de convertir a China en un supuesto estado de bienestar ahora mismo, porque eso es imposible. Solo podemos mejorar nuestro nivel de vida gradualmente, sobre la base de una mayor producción. Es erróneo expandir la producción sin elevar el nivel de vida de la población, pero también es erróneo, de hecho imposible, elevar el nivel de vida de la población sin expandir la producción. El Partido Comunista de China controla la economía y trabaja para asegurar que el nivel de vida aumente constantemente. Como explicó Deng, China siempre fue descrita como un montón de arena suelta. Pero cuando nuestro partido llegó al poder y unió a todo el país en torno a él, se puso fin a la desunión resultante de la división del país por diversas fuerzas. Mientras el partido ejerza un liderazgo correcto, puede unir no solo a todos sus miembros, sino también a toda la nación para lograr cualquier gran empresa. La Unión Soviética necesitaba adaptarse para parecerse más a China y utilizar el mercado para fortalecer su economía planificada. Sin embargo, no pudo hacerlo.
A lo largo de décadas de invasiones, bloqueos, sanciones y infiltración, la Unión Soviética se había vuelto demasiado rígida. No pudo ceder, así que se quebró. En la década de 1990, la economía rusa era un desastre y las corporaciones de Wall Street y Londres la saquearon tras la caída de la URSS. El economista estadounidense André Gunder Frank lo llamó genocidio económico. Sin embargo, a partir de 1999, la economía rusa comenzó a cambiar de nuevo. Putin estatizó el petróleo y el gas y utilizó los ingresos petroleros para reconstruir las industrias. También brindó apoyo a numerosas empresas privadas para que prosperaran como parte de un plan estatal integral de reactivación económica. Para 2003, la economía rusa estaba creciendo de nuevo. Hoy en día, hay toda una región del planeta que no está bajo el control del globalismo e imperialismo. Existe toda una red de economías independientes. Todas cuentan con un gobierno muy fuerte, surgido de una revolución contra el globalismo e imperialismo. Estos gobiernos controlan la economía mediante la propiedad pública de la banca y los recursos naturales, junto con otras esferas de poder. Otorgan créditos a empresarios y innovadores como parte de una visión global para garantizar la expansión económica. Algunos de estos países están liderados por partidos marxistas-leninistas, pero muchos no. Incluso gobiernos comunistas como los de Vietnam, Corea del Norte, Cuba y China no buscan recuperar el modelo soviético. Practican una forma de socialismo del siglo XXI que implica utilizar y subsidiar el mercado para asegurar el crecimiento, similar a lo que China ha hecho con el socialismo con características chinas, o la economía del mercado orientada al socialismo de Vietnam. Irán llama a su economía no capitalismo, sino Islam y economía de resistencia. Los líderes de la revolución islámica rechazan firmemente el marxismo. Sin embargo, el Estado controla el petróleo y el sector bancario junto con las principales industrias. La mayor entidad económica del país es una organización militar llamada la Guardia Revolucionaria Islámica, un gobierno que surgió de una revolución contra un dictador designado por el Imperio Británico. Planifica la economía para garantizar el crecimiento económico, empoderar a los empresarios y estimular comunidades con crédito, etc. En América Latina, los gobiernos de Nicaragua y Venezuela practican el socialismo bolivariano, arraigado en las tradiciones indígenas, el cristianismo y el marxismo. En África han surgido recientemente numerosos gobiernos militares que desempeñan un papel similar. China ha creado la Organización de Cooperación de Shanghái como bloque económico y otorga préstamos para la construcción de carreteras, ferrocarriles, etc.,
junto con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Rusia ha creado la Unión Económica Euroasiática. En América Latina existe un banco y una alianza denominados Alternativa Bolivariana para América Latina. En Oriente Medio, Irán está alineado con los musulmanes chiitas del Líbano y Yemen, así como con otras fuerzas de la región que se autodenominan el eje de la resistencia. Se ha creado una alianza económica llamada BRICS, que busca crear una nueva moneda y empoderar a varios países para que se desarrollen libres del dominio de Wall Street y Londres. Lo que comenzó con la revolución bolchevique en Rusia en 1917 ha evolucionado con los años hasta convertirse en algo nuevo, emocionante y en constante cambio. Una nueva región del mundo donde el mercado está bajo el control de gobiernos de acción y la prioridad es el crecimiento, avanza. Solo en China, 800 millones de personas han salido de la pobreza. Rusia ha construido el puente más grande de Europa que conecta Crimea con Kerch. Cuba ha construido lo que Ban Ki-moon llamó la escuela de medicina más grande del mundo. El corredor económico China-Pakistán está prosperando, aportando riqueza y desarrollo a Asia Central. El lejano oriente ruso está experimentando un auge agrícola con las cosechas más abundantes del mundo. Una gran parte del planeta está creciendo con gobiernos populares que entienden que es su deber construir, fortalecer y estimular la creatividad humana.